Sapiens. Hoy vamos a reseñar el libro Sapiens de Yuval Harari, este historiador hebreo que hace más bien una interpretación filosófica del desarrollo del humano y de sobre todo la civilización. Este libro que parte ya de una trilogía, el inicio de una trilogía, otros dos libros más, y un cuarto que ya tiene que ver con la inteligencia artificial, se convirtió en bestseller. Es un libro de millones de copias vendidas en todo el mundo y ubica a Harari incluso como un exponente de grandes eventos e incluso por empresas, por ejemplo BBVA y Movistar, que lo ha llevado alrededor del mundo haciendo charlas para ejecutivos y también ha tenido reuniones con directivos de negocios. De hecho, se pasó Obama, lo termina recomendando como una bibliografía. ¿De qué trata este libro? Este libro en general ha sido visto de una manera positiva o negativa en función de cómo se quiere entender a la humanidad. El punto central es que analiza qué es el humano. Y en los primeros capítulos, por ejemplo, termina organizando ya varias lecturas o incluso más hipótesis que de una manera u otra él lo afirma ya más como un postulado. Pero claramente es qué cosa es el sapiens, sino una especie humana, evidentemente un animal, que se termina imponiendo sobre otras especies de sapiens, lo que es un dato curioso. Es decir, podemos tener nosotros varios tipos de cánidos, varios tipos de felinos, pero al interior de la especie exactamente humana solamente hay una. Por lo demás, curiosamente, o incluso por acción misma del humano, desaparecieron. Son los hombres Java, incluso el mismo Neandertal, que tenían mejores capacidades que el propio Sapien. Pero justamente por hibridaje, por contagio, por robo de alimentos, por una curiosa e incesante migración de esta especie, pues las especies estuvieron desapareciendo. Por asesinato, como digo, por simplemente saqueo. Porque justamente una característica de esta especie era su curiosa necesidad de ser migrante y de aprovisionarse de diferentes hábitats y poder habituarse. Entonces es una especie que se habitúa. Pero digamos el proceso civilizatorio lo enfoca Harari básicamente en la capacidad de abstracción. La primera evidentemente es el lenguaje, porque hay otros animales también con mucha inteligencia cerebral, pero no lograron la capacidad de simbolizar, por ejemplo, de hacer una representación de un árbol o de un animal o de un proceso incluso de caza y de la necesidad de expresarlo y dejarlo sentado. Eso generó información y transmisión de información a otras especies que, por ejemplo, llegan a ocupar esta suerte de cuevas, ¿no? Estaba por ahí y que por efecto terminaba emigrando. Y con ello también el relato oral. Entonces se contaba lo que otros habían hecho y eso generaba un proceso de información. Entonces se comenzó a atender más al relato que la experiencia natural o viva de las cosas. Y se comenzó a creer más en el relato. Entonces yo te podía decir algo absoluto, no hacer algo, pero mi relato podría hablar de otro tipo de árbol, con otro tipo de recursos, de otra realidad que tú no has visto, o que yo había visto y que incluso me habían contado, y que eso termina siendo más poderoso. Y a partir de eso, obviamente, el principio de las deidades, ¿no? Y de las creencias. Entonces, esa capacidad de abstracción y de comunicación y la necesidad de transmitirlo a través de narrativas es una especialidad de esta especie llama Homo, justamente sapiens. Y él acelera más y finalmente termina una hipótesis sobre la ciencia, ¿no? El pensamiento científico. Y eso genera un debate. Porque no necesariamente todas las decisiones están basadas en el método racional.
o una comprobación. Dicho sea paso, por ejemplo, las teorías políticas que rigen gobiernos, hasta incluso las económicas, no necesariamente están basadas ya en una confirmación, sino ya en una consolidación de una ideología, ¿no? Que en algún momento pudo tener validez, pero que finalmente hay una transmisión de una creencia, ¿no? De algo que no conozco, ¿sabes? O que creo que funciona, o simplemente una imposición. Entonces, este principio de la ciencia, de suponer que hay una manera, en tal caso, no exactamente la ciencia como la entendemos como una cuestión neutra, ¿no? Que sabe todo, sino suponer que algo se ha experimentado, se ha dicho, y esta búsqueda de información puede ser visto de dos maneras, ¿no? Pero realmente sí, en la manera abstracta de que el humano científico, de que ha generado hipótesis y teorías, pero también hay una deidad que justamente es la ciencia, que se ha generado otro para otro tipo de lecturas, que es la convención, ¿no? Ya, que es querer lo que otros han creído. Y justamente uno de los principales aceleradores de la ciencia y su siguiente característica es la militar. Uno de los grandes desarrollos, por ejemplo, en la industria automotriz, justamente ha sido países que han tenido un desarrollo militar y que en época de paz, incluso de guerra, han desarrollado autos. Por ejemplo, el caso de Volkswagen de Alemania, o Jeep, caso americano. Entonces sí es la necesidad de copar al otro, agregar al otro, una característica curiosa del humano. Justamente dentro de las teorías, porque el humano no ha estado siempre y no nació con características de estar en la pirámide, eh, digamos, depredadora. Somos cachorros muy frágiles, demoramos casi 9 meses en gestar, es una de las gestaciones más largas mamíferas. Las camadas son muy cortas, ¿no? Comparemos con un perro, con un gato, nada más, pues son camadas eh, regulares de uno o y medio. Los trillizos son cosa muy extraña, pasa con otros mamíferos. Y el cachorro humano en proporción incluso es un animal bastante dependiente. Aparte no está armado, no tenemos garras, ni siquiera una visión desarrollada. Y dentro de los homínidos, pues tenemos que caminar para asegurarnos, diferente de otros homínidos con mucha mayor habilidad, hasta con cola. Entonces, somos un animal con grandes capacidades predadoras, ¿no? Pero que lo conseguimos ser. Hay otros animales también que son no tan desarrollados, pero que también son agresivos, ¿no? Por ejemplo, el hipopótamo, incluso el delfín es un animal que puede incluso matar. Es muy inteligente matar por diversión. Entonces, agresivos, curiosos, narrativos, inmigrantes, imaginativos. Y es en ese momento pico, pues ya en momento, digamos, consolidación, por ejemplo, es el tipo de la agricultura. Cuando el hombre desarrolla agricultura, es decir, logra producir su propio alimento, eso ya genera un proceso de conciliación y civilización. Eso está claramente estudiado en muchos libros. Y eso más bien genera la necesidad de sostener ese principio. Es decir, ya no es la caza o la fuerza la que genera el alimento, sino puede ser un proceso justo de fabricación o producción como el agro. Y de eso supone hay que pensar en tiempos, en ciclos, en qué va a pasar mañana, en qué hay que hacer para que ocurra lo que, para abonar o para que llueva, en recuperar información de qué se hizo antes y qué se tiene que hacer después o qué se hará después para lograr resultados. Finalmente, esa es la gran teoría de este libro, que es Sapiens, ¿no? Es qué nos hizo, y entre otras cosas está esa capacidad abstractiva, y entre otras la narración, y dentro de ellos el espíritu científico, pero ojo, la ciencia también como una narrativa. Es decir, finalmente hay un cuento a través de las ciencias, y las ciencias, también es cierto, no son neutras, son dirigidas de una manera u otra también por un afán político, y se generan justamente acuerdos para que esa creencia se consolide, incluso las que parecen más racionales. Ese es el principio de este libro.